buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y en prácticamente entrando ya en la Semana Santa, estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de un libro. De paso, vamos a hacerle hablar sobre la Cuaresma. Tenemos dos laicos bien fuertes que pueden ayudarnos a reflexionar sobre la Cuaresma, la Semana Santa, la fe, la revolución, la guerra. De todo un poco están en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Ustedes ya están viendo el libro, ya aparece incluso en cámara ahí, sobre el que vamos a hablar hoy. Entre la palabra y el silencio. Este es el libro que queremos presentarles hoy, hablar. Sirve como pretexto y como contexto para la conversación con dos grandes amigos que hace tiempo no veo. Entonces, para verlos, los invité al programa, ¿verdad? Ladislao Mello Cabral, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roque. Un gusto estar en tu programa que ya tiene 15 años de vigencia y que esperamos que siga mucho tiempo más, porque se ha ganado un espacio indudablemente dentro de la televisión y dentro de la audiencia que tiene en todo el país, ¿verdad? Porque eso nos consta. Y un placer estar aquí, abierto para dialogar sobre lo que significa la publicación de este libro, sobre el contexto general en que nos desenvolvemos en nuestro país, los sueños y las dificultades que hemos compartido y hemos afrontado juntos en diversos momentos, desde este compromiso como católico, como laico, ¿verdad? En ese esfuerzo por aportar a la construcción de un país digno y solidario, ¿verdad? Que es el propósito de esta construcción del laicado, que justamente es el año dedicado al laicado y su misión y responsabilidad dentro de la sociedad. Por eso un gusto estar aquí y compartir este momento con otros compañeros también. Muchas gracias, Ladislao. Les pido siempre que miren a la cámara, ¿verdad, Belén? Allá, sí. La cámara de ustedes, ahí Belén te está haciendo ahí la señal de cuál es tu cámara. Así es que, Oscar, vos ya tenés esa misión de mirarle a la cámara, ¿eh? Buen día, ¿qué tal? Oscar Cáceres es el que coordinó el libro, coordinación, dice Oscar Cáceres. Le estuve reclamando a Oscar Cáceres que acá en la contratapa del libro, miren, a ver si podemos, en la contratapa del libro, varias personas opinan sobre el libro. Estuve leyendo, dice, mira, y dije, ¿y yo por qué no estoy? ¿Por qué no me convocaron a opinar un poco sobre el libro? Taiko Shemba, es eso. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Roque. Encantado de estar aquí también. La cámara. Y sí, y voy a tu reclamo directamente y respondo con una pregunta. La exclusión o la no existencia en este espacio, ¿por qué será? Podría ser un mensaje. Pero para aclarar, cuando te llamé estabas muy cansado, dijiste estoy súper cansado. No me digas que fui llamado. Agotado. No, ni sé en qué fecha estoy. Entonces, es una respuesta así sincera, pero nos hubiese gustado justamente algunas expresiones tuyas también sobre este planteamiento entre la palabra y el silencio. Vos sabés que me deja perplejo lo que me estás diciendo. Para que veas que era verdad que estabas muy cansado, porque ni me acuerdo que me llamaste. No, realmente, Roque, estuviste, para la audiencia, estuviste muy cansado, aunque a lo mejor no te diste cuenta, pero te
planteamos muchas cosas, pero dijiste, mira, no puedo y no quiero comprometerme por temor a no cumplir. Entonces, bueno, una explicación, es una explicación, me parece muy valedera. Lo que sí vi, ni yo sabía esto, en la solapa del libro se presenta al autor. Le voy a presentar quién es este señor que está sentado a mi lado. Nació en San Pedro del Paraná en 1941. Eso yo no sabía. Yo creí ¿Vos que no sabías, fue que nació en Concepción. Sí. Su familia se trasladó al norte en 1945. En Concepción completó la primaria, secundaria y la universitaria. Por eso que vos pensaste, Oscar, que él nació en Concepción. En Concepción, sí. Se recibió el título de licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Concepción. Fue el primer secretario de la Universidad Católica de Concepción, fundada el 20 de mayo de 1961. O sea que yo todavía no cumplí un año cuando eso. Ya era secretario de la Universidad Católica de Concepción. Ejerció la docencia en la Universidad Católica tanto de Concepción como posteriormente en Carapeguá. Ahí sí yo ya fui responsable de que él ejerciera la docencia en la Universidad Católica en Carapeguá. La docencia alternó con la comunicación. Desempeñó la jefatura de prensa de Radio Concepción desde 1996 a 1986. En Asunción dirigió Cordillera FM desde el 86 al 90. Desde 1990 al 99 fue editorialista, director ejecutivo y director general de Radio Cáritas. Ahí sí, este señor que ustedes ven en pantalla, Ladislao Mello Cabral, junto con el entonces reverendo padre Cristóbal López Romero, actual arzobispo de Rabat, cardenal Cristóbal López Romero. Y este señor que está ahí, si podemos hacer un plano general, este señor que está ahí, Oscar Cáceres, tenía un programita en Radio Cáritas que se llamaba Tetaguaña Monguetá, los viernes por la tarde, 1991. Y me invitó Oscar a ser de panelista con ellos, en guaraní se hacía el programa, y terminó un programa uno de esos viernes, 1993 era, y vi que la puerta de la dirección de Radio Cáritas estaba abierta. Y ya éramos amigos con el padre Cristóbal López. A Ladislao no le conocía mucho yo, pero al padre Cristóbal López sí. Entonces dije, ¿será que está el director de Radio Cáritas, el padre Cristóbal López? Y me fui, asomé a la puerta y estaba Cristóbal López y un señor, Ladislao Mello Cabral. Y cuando me vieron en la puerta, se miraron entre sí y dijeron, así con Cristóbal López, ¿y este? Había sido que estaban buscando un jefe de prensa para Radio Cáritas. Entonces, cuando yo aparecí ahí, dijeron, ¿y este? Y me plantearon el hecho de ser jefe de prensa y de programación de Radio Cáritas en el año 1993. Y bueno, ahí comienza nuestra relación con Ladislao Mello Cabral. Oscar Cáceres ya estaba por ahí, en fin. Por eso digo, son dos viejos conocidos que tomé como pretexto el libro para traerlos a reflexionar un poco sobre el libro y sobre la iglesia. Pero vayamos al libro, Ladislao. Ya consumí con mi perorata 9 minutos de los 13 del primer bloque, ¿verdad? Pero el libro, ¿cómo nace? Esto nace de es una colección de las publicaciones que yo vengo manteniendo, ¿verdad? En mi blog. Y por el aliento de algunas personas, entre ellos Oscar, porque siempre me alentó, y mi señora también que me alentaba, comencé a hacer una selección de esos comentarios
y agrupando en capítulos. Son 12 capítulos. Una vez agrupado es otra cosa. En el blog es más, está más disperso, digamos, pero agrupado los temas va constituyendo, para el lector que alguna vez llegue a hojear este libro, va a ir dándose cuenta de cómo los temas están agrupados. No están tan independientes, pero están agrupados. Y son textos breves, fácil de su lectura por un lado, pero todo tiene una unidad, parte de los hechos, pero acompaña siempre, acompañado los hechos al ser comentados, acompañado de una reflexión y de que conduce a interpelar un poco al lector sobre el tema, y con un trasfondo de humanismo por sobre todo, y procurando concluir con una esperanza, ¿verdad? Porque esta visión del comunicador, en realidad el comunicador es y se identifica a través de sus comentarios, de sus presentaciones. Es la persona del comunicador al final el que trasciende, y entonces la idea es, si tiene, la primera pregunta que uno se hace, y no me hacía con Oscar incluso, ¿vale la pena publicar esto? Y ellos me dijeron, sí, vale la pena. Hay muy buenos comentarios y tiene una estructura y tiene mensaje y puede servir para la reflexión y para valorar hechos, porque no solamente se trata de denuncias, se parte de hechos, a veces de hechos muy sencillos. Que uno de los temas que yo siempre comento acá es que como de algunas cosas, como el hecho de que el tema de morir en la pavada, ¿verdad? Un señor que encuentra un huevo en las proximidades de su casa, un huevo un poco más grande, pensó que era del pavo, pero parecía más grande, polló y nació el cóndor ahí entre los pavos, ¿verdad? Una vez el cóndor ve pasar a sus semejantes, intenta volar, piensa que podría volar, y los otros se le ríen todos, ¿verdad? No, que los pavos no estamos para volar, nosotros estamos aquí, se le ríen todos. Y él se queda y muere entre ellos, murió en la pavada. Pero ¿cuál es el mensaje? De cómo muchas veces muchas personas no descubren su capacidad, su potencialidad, y no emprende el vuelo. Y por no emprender el vuelo se queda en la nada, se queda en lo pequeño, se queda. Y así ese tipo de reflexiones abunda, ¿verdad? Otra reflexión muy sencilla. Vamos a ver, porque tenemos que ir a la pausa. Sí, perdón. Muy, muy interesante, morir en la pavada. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Morir en la pavada. Yo pensé inicialmente en Ladislao. Estamos con Ladislao Mello Cabral, el autor del libro que estamos presentando esta mañana. Y Oscar Cáceres, que coordinó la edición de este libro. Ladislao, yo cuando dijiste morir en la pavada, que es uno de los temas que planteas acá, les repito, Ladislao dijo, pero para los que están acoplándose en este momento, les repito, este libro es una delicia. Porque primero yo le escribí, Ladislao me dejó en la oficina, en la pastoral social de la Conferencia Episcopal, y lo llevé a casa y pasaron algunas semanas para que hojeé el libro. No lo hice enseguida, ¿verdad? Era una tarde lluviosa, llovía y no sé qué cosa, y puse música suave de fondo, instrumental, y me puse a leer. Y enseguida le escribí a Ladislao. Leí como 4 o 5 temas de una vez. O sea, miraba el título, me interesaba el título y pasaba a leer eso. Ya, dependiendo de cómo me sugestionaba el título, entonces me iba y leía eso, ¿verdad? Y le escribí a Ladislao palabras más, palabras menos,
diciéndole que realmente sus escritos contenidos en este libro son de una sencillez tremenda, porque está planteado de una manera muy sencilla, muy cotidiana, pero de una profundidad que te interpela. O sea, no es cualquier cosa, no es Wiroreí, realmente no es Wiroreí. Y entonces le escribí, le dije a Ladislao, y él me agradeció enseguida, me dijo, mira, supongo que viene de un sentimiento profundo, lo tomo así, y así efectivamente es. Pero Morir en la pavada, que presentó antes de la pausa, yo pensé que cuando nació el tema del huevo, nació entre los pavos, y que el cóndor tenía que volar, que él intentó volar, pensé en Juan Salvador Gaviota. Sí. Que pensé inmediatamente, pero después, ¡pum!, Morir en la pavada. Eso es otra cosa, pero es verdad, es una de las grandes verdades. ¿Qué otro tema querías decir? Y otro tema, porque ibas a decir y yo te corté. Sí. Otra reflexión dijiste y te corté. Sí, por eso nomás sí, te di la palabra, porque Oscar me está pateando. Hay varias reflexiones. Oscar sabe todos los temas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de cómo de hechos pequeños, de varios cuentos así, no es que se agota el comentario en el cuento, sino lo más importante está la reflexión que viene después del cuento, la reflexión del mensaje que uno intenta descubrir. El otro es un caso muy sencillo también, es esta historia de la hormiguita triste. Esto yo escuché en una conferencia en Porto Alegre, en ese encuentro nacional, un profesor hindú habló de esto y se me quedó eso. La hormiguita triste. Amanece la hormiguita y estaba muy triste y salió a caminar. Escuchaba una música muy linda, una música, y se acercaba, se dirigía hacia el lugar donde había esa música. Después por fin llegó a donde había millones de hormigas intentando subir por el Tacurú ese, ¿verdad? Que no sé cómo, no me acuerdo muy bien qué es, pero ya se sabe lo que es un Tacurú, un promontorio así de tierra. Y peleando, entró la hormiguita a pelear también por subir, y se fue subiendo hasta que llegó a la cima. Y dice la hormiguita, pero acá no hay nada. Y el siguiente le dice, sí, pero no le cuentes a nadie. Y eso es lo que este sistema de competencia que tenemos, muchas de estas competencias son destructoras de personas, ¿verdad? Y se sacrifica a mucha gente, y al final no hay nada. Se destruye a la persona. El mensaje de este pasaje, que es muy lindo, ¿verdad? Después tengo otro más bien de carácter religioso, así, que me gustó mucho y que está también en el libro. No sé si Oscar puede comentar. Vamos a cederle la palabra, sí. Quiero resaltar, yo considero un cronista de su tiempo a Ladislao Mello, un cronista de su tiempo que... Va, hice la cronista de su tiempo. El que relata, observa críticamente y va anotando lo que ve, vive, siente en su tiempo, digo, porque él estuvo en Radio Concepción en tiempo de la dictadura de Stroessner. Y no podemos hablar de democracia en ese tiempo. Y también creo que el propietario tenía alguna relación con el gobierno. ¿Cómo él se planteó, cómo vivió ese momento en la dictadura, en una radio, y en donde él hacía estos comentarios? Entonces él fue haciendo sus observaciones de la vida cotidiana y lo pequeño, pero siguió después en Radio Cáritas, en Cordillera FM, en Sendero. He visto también algunas opiniones tuyas. En fin, entonces para mí es un cronista, es alguien que relata lo que ocurre en su tiempo, pero observando lo pequeño, lo invisibilizado, nos pone a analiza él, pone en perspectiva, o yereje y lo invitamos mañana, o enduca, o niña enduca, y upeape tema área. Entonces pone en perspectiva y nos ayuda a ver. Es como
para pintar un poco un paisaje, alguien que va que va caminando en un sendero y de repente ve un letrero así entre el pajonal, dice a 300 metros se vende huevo, por decir así. Pero por el pajonal y porque el camino no es tan limpio, es un letrero escondido. Pero entonces él rescata, ¿qué es lo que hace el letrero, por decir, en esa parte? ¿Qué indica? ¿Qué quiere decir? Entonces, esto del letrero no está en el libro, pero lo que quiero señalar es que él observa el mundo pequeño, minucioso, el invisibilizado muchas veces, toma y expone para rescatar justamente la humanidad, para rescatar la esperanza en medio de un mundo muy conflictivo y crítico, y más aún en esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Entonces, eso toma de los hechos, plantea pensamientos y acciones. No termina en la crítica, en la observación negativa de un aspecto, sino extrae de eso cómo puedo yo cambiar la cosa. Incluso en el mismo título, Entre la palabra y el silencio, creí que silencio filosóficamente, poéticamente, decía yo, pero para él decía el silencio. Lo que pasa es que vivimos nosotros, pero cuando desaparecemos físicamente podemos quedar en el olvido. Él plantea como que el silencio puede entenderse como un relegamiento al olvido. Entonces él, con esta obra y con sus comentarios de siempre, con sus análisis en los distintos medios, en Facebook, en el blog, etcétera, etcétera, él está luchando contra el olvido, contra ese olvido que ninguna persona queremos, ¿verdad? Entonces, eso quería subrayar un poco sobre la mirada del aislado, pero no es también no son invenciones, viene de su vida práctica, de sus observaciones prácticas y de lo cotidiano, de lo cercano, pero también de lo lejano. Por ejemplo, un posicionamiento ante una guerra, ante un pensador británico o un actor, unas frases sueltas que encuentra en algún lugar, o una frase suelta que encuentra en una página de periódico de papel en nuestros tiempos, ahora ya casi no hay. Entonces, toma eso, le llama la atención, analiza. Y eso es lo hermoso, lo hermoso de lo que se expresa en este libro. Sí, eso yo lo sentí, eso lo viví, lo sentí. Y de hecho, uno de los temas que yo leí, creo que comencé con ese tema, que me llamó la atención, es el tema, el valor del silencio. Creo que comencé con ese tema, si no estoy equivocado, es el valor del silencio. Recordemos que Benedicto XVI, en uno de los mensajes para la Jornada Mundial de la Comunicación, el tema fue el silencio, como una parte esencial de la comunicación. Uh-huh. Y en nosotros que, dicho sea de paso, le debo un libro a Oscar, públicamente, lo que no significa que te voy a devolver, ¿verdad? De Teoría de la Comunicación, de Daniel Prieto Castillo, el tema de los elementos del proceso de la comunicación. Los que estudiamos comunicación es una clase básica que se nos da en las clases de periodismo y de comunicación. Los elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor y compañía. Y yo creo que a partir del planteamiento de Benedicto XVI, como uno de los elementos del proceso de la comunicación, hay que poner el silencio. Si no hay un silencio de por medio, no hay comunicación también.
Interesante, pero eso ya es... Estoy filosofando ya a partir del libro de Ladislao ahora. Ladislao, se está yendo el tiempo así. Es que, ¿qué dirías? Tenemos un minuto de tiempo. ¿Qué dirías? Un minuto, bueno. Lo que quiero decir es que hay temas muy profundos también, cuestionadores en el tema político, en el tema económico. Muy lindo los temas en el capítulo de arte y cultura. Recogí varios mensajes importantes en ese tema, ¿verdad? Sobre comunicación, sobre el testimonio, iglesia, fe y testimonio, concluyendo con algunos datos pequeños de, como decías, la experiencia del Monseñor Nuncio, del Chaco, Monseñor. Es el último tema del libro, que tiene, entre paréntesis, 375 artículos, 285 páginas y más de 150... Lucio Alfer, ¿verdad? Lucio Alfer, el último tema habla de esa experiencia que él tenía. Él le preguntó una vez, ¿qué es la verdad para usted? Le dijo al cacique, y le dijo el cacique, la verdad es aquello que nos sirve para la vida. Y una vez él quería viajar a un lugar en un instante y le preguntó, ¿qué tal el camino? Y bien el camino. Y se va Lucio Alfer y encuentra un camino feísimo. Cuando retorna le dice al cacique, no, me engañaste. No le engañemos, señor. Me engañaste, si el camino era feísimo. No, usted se quería ir y yo le ayudé a ir. Qué linda reflexión de esto, ¿verdad? Y entonces, estoy recibiendo, lo que puedo decir es que estoy recibiendo retorno, porque el retorno para un autor es muy importante, el retorno es muy bueno. En la parte política, por ejemplo, se nos fue el tiempo. Lamentablemente se nos fue el Gracias. Y cerramos con esto, de que dice, si la vida es un gran poema, todos estamos llamados a escribir algunos de sus versos. Muy bien. Y Ladislao escribió este libro fantástico, recomendado realmente, Entre la palabra y el silencio. Gracias, Óscar. Gracias, Ladislao. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un lindo domingo en familia.